Bien. Bueno, entonces, en la primera parte hemos visto básicamente lo que era el ruido térmico, qué características tenía. Bueno, ahora vamos a ver esto, segundo, dentro de la clasificación de ruido, ¿se acuerdan? Había un ruido correlacionado. ¿Sí? Entonces el ruido correlacionado era el ruido que estaba presente como consecuencia de la existencia de la señal, y lo que producía básicamente era una distorsión de la señal. Entonces, entendiéndose por distorsión a una alteración de la forma original de la señal. ¿Sí? O sea, el ruido correlacionado afecta la forma de onda que tiene la señal, y como dijimos, había básicamente dos tipos: una distorsión armónica y la distorsión, o que se llama ruido de intermodulación. Entonces, la distorsión armónica es generada por la no linealidad de los amplificadores, como dijimos, ¿sí? También se denomina distorsión de amplitud, y básicamente son los múltiplos no deseados de una onda senoidal. ¿Sí? Múltiplos no deseados de una onda senoidal, que se generan debido a que los amplificadores no tienen un comportamiento lineal. Veamos gráficamente esto. Entonces, habíamos dicho que para volver a tener la pérdida, digamos, o para disminuir o para restablecer los valores de potencia de la señal, poníamos amplificadores. Si el amplificador fuese lineal totalmente, la forma de onda de la señal recuperada debería ser la misma forma que de la forma de onda de la señal original. ¿Sí? Pero esto generalmente no es así. ¿Por qué? Porque esta sería la curva de respuesta de un dispositivo lineal, ¿sí? Y esta, la forma de respuesta en general de, por ejemplo, la curva, digamos, de un dispositivo no lineal. Esto, por ejemplo, la forma de ondas de en la parte de entrada de un transistor, que es un amplificador, ¿cierto? Y si esto es tensión y esto es corriente, ¿cierto? Tiene esta forma de onda. Entonces, como ven, esto dista de ser igual a esto, ¿cierto? Podríamos, lo que tratamos es de ubicar, ¿cierto? Que nuestro amplificador funcione en la parte más parecida a lo lineal, por ejemplo, entre de aquí para arriba, por ejemplo. Esa sería una forma de mejorar la respuesta en frecuencia de nuestra señal. Entonces acá, en esta gráfica, esta sería lo que se llama la respuesta de mi amplificador. Esto es tensión de entrada, tensión salida, ¿sí? Esta sería mi señal senoidal en función del tiempo de entrada. Esto es VDI, o sea, tensión de entrada. Acá veo dos senoidales, esta y esta, una más grande y otra más chiquita. Si el dispositivo trabajara en la forma lineal, en esta zona, entonces yo a la salida, fíjense, tendría la misma forma de onda no distorsionada. Como esto está ejemplificado, digamos, por la línea de puntos, o sea, la señal senoidal de puntos, vemos que tiene la misma forma de onda, la misma frecuencia, quizás con un poco más de amplitud, si está, digamos, amplificada. ¿Sí? Pero si la señal que entra a mi amplificador es tiene una potencia superior a una potencia o una tensión y ya no cae dentro de la zona lineal, sino fuera de ella. Por ejemplo, acá se produce lo que se llama una saturación, ¿cierto? Entonces fíjense que se produce acá una distorsión de la forma de onda. Entonces, esto ya de acá era senoidal, pero acá ya no es totalmente senoidal. ¿Se da cuenta? En audio, por ejemplo, ¿cierto? Es cuando uno distorsiona la señal, ¿vieron? Cuando usted le da mucho volumen a un amplificador de audio, ¿cierto? Y por ahí le decimos, distorsiona, ¿cierto? Y esa distorsión es justamente porque la amplificación del volumen que le estamos dando a nuestra señal de audio, ¿cierto? Va por arriba de esa parte, de esa zona lineal, entonces distorsiona. ¿Y qué significa que distorsiona? Que lo que estamos escuchando ya no nos parece, ¿cierto?, lo lindo que era la versión original. O sea, hay algo ahí, hay frecuencias que nos molestan en el oído. Y acá pasa lo mismo.
la distorsión, ese clipping que ven ahí, se produce una distorsión en la forma de onda de la señal. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver otra gráfica similar, ¿cierto? Entonces, acá tienen la forma de onda de entrada, y al estar en la parte no lineal, en este caso, ¿sí? Fíjense que la forma de onda de la señal de salida ya no es la misma que la forma de entrada. Y como vimos en la primera parte, ¿se acuerdan cuando hablamos de la serie de Fourier? Y cómo las componentes de la serie de Fourier sumada nos daban la forma de onda original, ese pulso cuadrado. Si yo le saco frecuencia o le sumo frecuencia, se imaginen que ¿qué va a pasar? Que esa forma de onda va a ser distinta de la señal original. Y esto es justamente lo que pasa con esta distorsión armónica de amplitud. Entonces, esto se los quiero ejemplificar acá con lo siguiente. Esta sería una senoidal en función del tiempo, ¿cierto? Y como hemos visto en la primera parte, el espectro de frecuencia de una senoidal es, como dijimos, un palito, ¿cierto? Donde este palito estaba caracterizado por una frecuencia y una amplitud, ¿sí? O sea, decimos que era una representación discreta, ¿sí? Esto sería, o esta sería, el espectro de frecuencia de esta señal si fuese, si el amplificador fuera completamente lineal, ¿sí? O sea, mantendría la forma y por lo tanto su espectro de frecuencia también sería el mismo. Podría tener en realidad un poco más de amplitud, pero las frecuencias serían únicas. En cambio, al pasar por un amplificador que tiene digamos, una curva, digamos, de amplificación no lineal como este tipo, se distorsiona, como ven, la forma de onda de la salida, y eso se puede explicar, visto desde el punto de vista de la frecuencia, que aparece, además de la fundamental, que sería este palito, aparecen otras frecuencias, ¿cierto?, que son múltiplos, ¿sí?, que son múltiplos de la frecuencia original, ¿sí? Entonces, como por ejemplo esta que sería, digamos, la segunda armónica o la tercera armónica, ¿sí? Estas justamente son las armónicas de orden superior, que se dice, que aparecen debido justamente a la no linealidad del amplificador y que en consecuencia distorsionan la forma de onda de la señal. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte entonces? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esta distorsión, como decíamos, se produce como consecuencia de la no linealidad de los amplificadores. ¿Y cómo se verifica entonces? Porque aparecen frecuencias que no estaban presentes en la señal original y que por lo tanto distorsionan la forma de onda de la señal transmitida. ¿Sí? Eso es lo que llamamos entonces distorsión armónica. Y ahora vamos a terminar esta parte con el ruido de intermodulación. Entonces, el ruido de intermodulación también se debe a la distorsión que se produce en los amplificadores, ¿cierto?, como consecuencia de la no linealidad, pero en este caso, ¿cierto?, se debe, como ven acá, a una mezcla de dos o más señales en la entrada del amplificador. En el ruido anterior, o sea, en la distorsión armónica, ¿cierto?, fíjate, hablamos de una señal, ¿cierto? Entraba una señal y se producía una distorsión. En cambio, ahora debemos considerar que entran dos señales, ¿sí? Dos señales, ¿sí? Que puede ser porque, por ejemplo, porque están en canales adyacentes, o sea, ¿se acuerdan cuando uno modula en frecuencia, por ejemplo, separa las bandas, ¿cierto? Cuando uno hace FDM, o multiplicación por división de frecuencia, ¿se acuerdan? Uno separa las bandas, ¿cierto? Y deja lo que se llama un espacio entre bandas, justamente ¿para qué? Para evitar este fenómeno, esto llamado ruido de intermodulación. ¿Por qué? Porque si tengo las frecuencias de entrada, ¿cierto?, muy juntitas, ¿cierto?, entonces se produce que entran esto al amplificador, están cercanas, ¿cierto?, y como están cercanas puedo considerarles entonces que entran, para este caso muy simple, dos frecuencias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas dos frecuencias entran nuevamente al amplificador y como consecuencia de ello, ¿qué pasa? Se producen, ¿cierto?, estas frecuencias de orden superior, ¿cierto?, que pueden ser, las más importantes son las que se llaman de tercer orden o de quinto orden. Porque fíjense, esta sería el espectro en frecuencia de la señal de salida de un amplificador
donde entran dos frecuencias, F1 y F2, ¿sí? Y estos son lo que se llaman productos de intermodulación. Este sería el de tercer orden, este el de quinto y este el de séptimo, ¿sí? O sea, ven que aquí aparecen nuevamente frecuencias que no estaban presentes en la señal, ¿cierto? Y que en consecuencia la van a distorsionar. Los productos de tercer orden tienen esta forma, fíjense, son 2 veces la frecuencia 1 menos 1 vez la frecuencia 2, o 2 veces la frecuencia 2 menos 1 vez la frecuencia 1. ¿Sí? Tercer orden, porque fíjense que esto tenía como coeficiente 2, y acá tengo como coeficiente 1. 2 más 1, 3. Estos son de quinto orden. Este quinto orden son las frecuencias que surgen como consecuencia de 3 veces la frecuencia, la 1, menos 2 veces la frecuencia 2, o 3 veces la frecuencia 2 menos 2 veces la frecuencia 1. ¿Sí? Quinto orden, ¿por qué? Fíjense, eso es 3 más 2, 5. ¿Sí? Bueno, así para que vean de dónde sale el 3 o el 5 en forma fácil, ¿no? Bueno, entonces, como ven, las más importantes son las de tercero o quinto. A medida que aumente el orden, va disminuyendo la amplitud y cada vez son menos importantes. ¿Sí? Entonces, las más importantes, que son las que generalmente se tienen en cuenta para editarlas, son las que están, como dijimos, más cercanas a las frecuencias en el estudio, y que en este caso serían las de tercero y quinto. Entonces acá gráficamente, ¿sí? Tenemos dos frecuencias esto sería como un banco digamos, de trabajo para hacer un experimento, ¿cierto? Para poder medir la influencia que puede tener sobre nuestro amplificador este efecto de intermodulación, ¿cierto? Entonces acá tenemos, como ven, dos frecuencias, ¿sí? Acá se suman F1 y F2, esto es lo que se llama el dispositivo bajo testing, o sea, el device under test, ¿sí? Que puede ser un amplificador o un mezclador, ¿sí? Y acá tenemos un analizador de señales, o sea, acá voy a tener el aspecto en frecuencia, ¿qué va a ser este? Entonces, yo entro con F1, entro con F2, acá pongo el amplificador, y lo que voy a tener, por ejemplo, es esto, donde voy a tener F1 y F2, y como ven acá, aparecen las frecuencias digamos, de orden superior, los terceros o quintos armónicos, ¿no? Estos son los más importantes. Fíjense que hay otras frecuencias, por ejemplo, la suma de ambas, F1 más F2, ¿sí? O las restas de ambas, F2 menos F1, pero estas no son tan importantes como, ¿por qué? Como ven, están lejos, si se quiere, de la zona de trabajo de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, las más importantes están vinculadas con estas dos frecuencias, que son las más cercanas. Estas ya están muy lejanas, entonces estas las puedo eliminar simplemente poniendo acá un filtro. Entonces la filtro, la saco de acá y listo. Pero ¿qué pasa con esta? Si la filtro, si yo filtro esto, voy a eliminar también las frecuencias de trabajo. Entonces por eso es que estas son más complicadas. ¿Mm? Bueno, ¿preguntas? No, profe. Bien. Bueno, entonces como resumiendo estos dos fenómenos, como ven, tienen que ver con la no linealidad de los amplificadores, y se traduce esa no linealidad en que en la salida del amplificador aparecen frecuencias que no estaban presentes en la señal original, y que en consecuencia modifican la forma de onda, el aspecto de mi señal, y eso se puede llegar a traducir, ¿cierto?, en que en el momento de decisión del sistema receptor se produzcan errores en esos momentos de decisión que, bueno, que justamente van a hacer que nuestro sistema, digamos, no se comporte o no detecte la señal como en realidad fue emitida. Bien. Bueno, vamos a ver ahora un fenómeno que tiene que ver con, ya no con la amplitud, ¿cierto? Con la detección de amplitud,
de la señal, sino tiene que ver con el tiempo, ¿sí? O sea, porque decíamos que la señal en el momento de la recepción, ¿cierto? En el momento de la decisión en el receptor, tenía que ver con el momento en que yo decidía qué valor lógico o qué valor de tensión tenía como para determinar el valor lógico enviado, 1 o 0, ¿cierto? O la otra, o el otro fenómeno tenía que ver con el instante de tiempo, ¿cierto? Entonces, en este caso, el jitter se define como, fíjense, desviación en fase de una señal digital. ¿Sí? Otra definición dice, desviaciones a corto plazo en los instantes de muestreo, volvemos acá, de una señal digital respecto de sus instantes ideales o nominales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo mando una señal, ¿cierto? Se supone que, bueno, cuando yo la reciba, acuérdense que tengo un tiempo de bit, ¿cierto? Entonces, generalmente, lo que se hace para determinar cuánto vale la señal es muestrearla, por ejemplo, en la mitad del bit. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para muestrear en la mitad del bit? Bueno, en el receptor tengo un sistema de sincronismo, eso ya lo han visto ustedes, ¿cierto? Que está formado básicamente por un clock, ¿cierto? Y que en función de los flancos de subida o de bajada de ese clock, determina los instantes de muestreo. Entonces, acá yo tengo en la gráfica una señal digital, acá tengo el clock, ¿cierto? Como ven, ideal, ¿sí? Y acá abajo tengo un clock con jitter. ¿Qué significa? Que este clock no es estable y se ha desfasado, ¿cierto? Se ha desfasado en frecuencia, ¿sí? Entonces, ese desfase puede llevar, si se va acumulando, o si es muy importante, o si la velocidad de transmisión es muy alta, como vamos a ver, a que en determinados instantes de tiempo, ¿sí? Los momentos de muestreo, ¿cierto?, caigan fuera del intervalo del bit y en consecuencia se produzca un error. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Acá yo puedo decir, bueno, acá este sería el instante de tiempo, ¿cierto? Donde yo voy a muestrear, que acá va a haber un 1, pero si de pronto me corro, ¿cierto? Acá va a haber un 0 prácticamente. ¿Sí? Entonces ahí voy a tener un error. Veamos un poquito más. Bueno, ¿cómo se mide el jitter? Obviamente, estamos hablando de un desfase en el tiempo. Entonces, los valores para medir el jitter tienen que ver precisamente con valores del tiempo. Entonces, el jitter se mide como el valor pico a pico de la diferencia de fase entre la señal medida y nominal. Básicamente, este es más fácil, lo que se mide es lo que se llama la unidad de intervalo, ¿cierto? O sea, cuánto se desfasa, ¿cierto? Cuánto es la diferencia entre el instante nominal de tiempo, ¿cierto? Y el instante, digamos, y los extremos del jitter. Básicamente habíamos llamado, esto es lo que se llama la unidad de intervalo, en realidad es el tiempo del bit, ¿cierto? El tiempo de un bit en realidad es la unidad de intervalo. Por ejemplo, acá, en este caso, ¿cierto? En este caso, este sería el instante de tiempo ideal, ¿sí? Y acá yo tengo un desfase hacia un lado, la señal se adelanta, o hacia el otro lado, la señal se atrasa, ¿sí? Esto pasa, es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando, por ejemplo, ustedes vieron en las películas por ejemplo, de acción, ¿cierto? Por ejemplo, qué sé yo, un robo, los cacos, o sea, los malhechores, ¿cierto? Dicen, bueno, tenemos tantos tiempos para robar el banco, sincronicemos los relojes, ¿cierto? Entonces todos sincronizan los relojes, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, tenemos 10 minutos. 10 minutos, no mucho. Un minuto, ¿cierto? Entonces, a partir de ese momento todos tienen un minuto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si los relojes funcionan bárbaro, bueno, el minuto va a ser el mismo para todos, ¿cierto? Pero si de pronto los relojes fuesen de mala calidad, uno podría adelantar y el otro podría atrasar. Entonces, los tiempos de uno van a ser distintos de los tiempos del otro. Entonces, ahí se va a producir un desfase, ¿cierto? En el tiempo, ¿sí? Y ese desfase en el tiempo es precisamente el jitter.